Buenos días, gente. Nos vamos de Urubici. ¿Qué es lo primero? Como ven, están toda la gente preparada por estas lluvias intensas que están pronosticadas como una semana. Nos dan por obligación a comprar el traje de lluvia. Porque acá a los señores se les perdieron los trajes hace como 6 meses. Y claro, así como lo oyen, para los que son nuevos en el canal, los trajes se nos perdieron en los 73 malditos de la Ruta 40. Ruta en la que también tuvimos una de las caídas más épicas del canal. Y ahora estamos andando sin trajes, así que vamos a irlos a comprar y esperemos que estos sobrevivan. Trajes listos. Nos fuimos. Bueno, queríamos comentarle que gracias a la ayuda que tuvimos hace un par de días por PayPal, fue posible esta compra de los trajes, porque son cosas extras que se salen totalmente del presupuesto, porque tampoco que digamos que son muy económicos. Y toda la ayuda que tuvimos de PayPal anteriormente fue netamente para el neumático, y ahora nos hicieron una colaboración y eso nos ayuda a los trajes. Así que ya estamos nítidos. Vamos para Floripa. Bueno, ya partimos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos camino a Florianópolis, pero el cielo está medio nublado. Por suerte ya vamos preparados. Esperemos que no se rompa el cielo muy pronto. Y lo malo es que no vamos a poder ir por caminos de tierra, porque nos mostraron unas imágenes que está todo inundado por todo lado y va a tocar que hacer todo por asfalto. Y es que las recomendaciones por aquellos días eran muy serias, pues las lluvias estaban causando fuertes accidentes, mucho más de lo que nosotros sabíamos. Bueno, gente, vamos aquí muy cerquita a Florianópolis, pero vimos una cascada aquí fuera de la ruta, entonces vamos a ir a verla. Lo que no me esperaba es que el camino fuera de tierra, así que bueno, no está nada mal. Ah, mira, ahí baja ya el río. Uf, está caudaloso, ¿no? Demasiado. Uy, mira el puente aquí que se cruza. ¿Resistirá? Quédese quietica. El puente resiste. Lo que sí es el equilibrio mío. Pero que está... No, es que fue inevitable no devolverse porque la cascada se ve hermosa. ¿Se dan cuenta cómo cambia el clima aquí en Brasil? Acabamos de bajar el dron y tan solo un par de minutos se rompió de nuevo el cielo. Acá alcanzamos a hacer la tomita esa y listo. Pero bueno, lo importante es que llegaríamos a Florianópolis sanos y salvos a casa de unos amigos que ya nos estaban esperando. ¡Vamos Brasil! ¡Vamos Brasil! ¡Arriba Brasil! ¿Cómo va todo? ¡Hola! Hola, hola. ¡Qué chuva! Mucha chuva. ¿Cómo va? Bendito. Bien, gracias. Oh, muchas gracias. Hija. Yo voy a ir a... Vea, ya estamos acá, juntos, estamos juntos. Mais uma vez. ¿Quieres una cerveja, refrigerante? A Valentina es cerveja. Qué bueno que me conozcan. La conozco. Me encanta que me conozcan.
Y sí, gente, ya nos conocíamos, y para aquellos que no se vieron el capítulo, Manu y Celso son la pareja que conocimos en aquel camping en Bonito hace un par de meses atrás, donde se daba este curioso problema. Un inglés. Ellos, ¿cómo es que es? Israel, hebreo. Portugués. El chilenismo. Chilenismo colombiano. Mejor dicho, que no estamos mirando. No sé cómo lo estamos comunicando. Nos estamos todos mirando las caras. Pero esto es lo bonito de viajar, lo lindo, ¿no? Salud. Salud. Salud, no tenemos salud. Solo Dios. Pero ahora nuestros problemas serían de otro tipo. Estamos aquí teniendo un problemón. Miren ese pronóstico. Mire, toda la semana chuva. Trouxeram a chuva. Uma nuvem. Sabemos que es muy buena la lluvia. Para la naturaleza, para el mundo es muy buena. Pero para nosotros no. Para nosotros no. Somos. Pero lo cierto es que por aquellos días las cosas se complicarían más de lo que pensábamos, pues las intensas lluvias de día y de noche nos dejarían atrapados por varios días. Y como si esto no fuese poco, Manu y Celso nos dan la noticia que están positivos por COVID. No pasa nada. ¡Estamos juntos! Eso. En la salud y en la enfermedad. Para nos. Para no. A bañarnos en alcohol gel. Responsabilidad ante todo. De todos. Así que por seguridad tomamos todas las precauciones y aprovechamos el tiempo para ponernos al día en muchas cosas que no siempre salen en cámara. Acá está todo de nuestro viaje mensual. Esto es lo que nos va indicando más o menos lo que podemos ir gastando a diario o mensual, y también gracias a esto nos podemos dar algunos lujos. Claro, gente. Hay países que la verdad se gasta mucho más en combustible, en algunos otros países se gasta más hospedaje o alimentación, entonces cuando entramos a algún país vamos evaluando gracias a esto. 9 de la noche, ¿y qué está pasando? Se escucha fuertísimo la lluvia, pero muy fuerte. Pero mira, guarda silencio y escuchemos. Sí, escuchen. Miren ahí la ventana. Con el paso de los días, las lluvias fueron cesando, pero cuando salimos, estas escenas fueron las que nos fuimos encontrando. ¡Concha! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mire, no! ¡Oh! Está súper profundo aquí. Pero bueno, como bien dicen, después de cada tormenta siempre saldrá el sol. Y tras celebrar uno de los triunfos de Brasil, nos dedicaríamos a disfrutar de esa Florianópolis que venimos a conocer. Salimos a la playa. Ay. No, ya perdió. ¿Refrescada? Sí, lista para subir todo lo que se viene. Ya, porque nos falta subir allá arriba. Lagoinha do Leste Beach
es el nombre que recibe este maravilloso lugar, y aunque su acceso es un poco complicado por sus 2 senderos de alta dificultad, el esfuerzo de llegar ahí vale totalmente la pena. Reventados. Reventados. Estuvo muy bueno. Son muy buenos. Por favor, vengan. Aquí ya vamos a dormir 3 días fijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos. Muchas gracias. Porque preciso trabalhar. Muy agradecidos. Nos vamos. Chao. Cuídense mucho. Nos Bendiciones. vemos. Gracias. Gracias. Bueno, gente, una vez más dejando family en el camino. Siempre decir gracias. Agradecidísimos por toda la gente que siempre le va dando la mano a uno. Uy, cuidado, perrito. Bueno, empezamos a recorrer Florianópolis. Como que hay un ambiente muy vacacional. Aparte que hay mucha naturaleza por todo lado. Mire, por ejemplo, esto acá, qué tan bonito. Qué ambiente el que hay aquí, ¿no? Mira. Sí. Puras personas surfeando, sol, Playa y en la arena bajo allá. Playa Barra da Lagoa es uno de los pueblos pescadores que con el pasar de los años surgieron casas de veraneo, y ahora es un lugar aclamado por aquellos que gustan de los deportes en el agua. Hermosísimo, hermosísimo el pueblo. No paramos porque la verdad está muy temprano, apenas hace 10 minutos salimos de la casa de Manu y Celso, así que... Pero vamos a seguir recorriendo hasta llegar a un lugar donde digamos, aquí vamos a parar y vamos a hacer base para seguirnos moviendo. Pero primero lo primero. Tenemos comida. Bueno, encontramos comida para llevar que se llama Marmitex. Nos salió como entre 17 y 20 reales, que es como lo más económico que podemos encontrar. Hay muchos tenedores libres acá en Brasil que varían entre los 20 a 35 reales, pero lo más económico es para llevar. Así que nos vamos a ir a un lugar como la playa para ir a comer tranquilitos. Se ve pero topísimo estar comiendo aquí en la playa. Nada más y nada menos que cerveza con hielo. Oye, los menús están súper buenos, muy buenos. La verdad es que sí. Y con esta hambre que hace. Listo, amor. Estoy grabando esto. I am never gonna tell you. That will probably impel you. If you know everything about it, you are not gonna like it. The 2 words that you got it, and 2 minutes later we didn't know we had started. ¿Qué tal está el agua? ¿Qué puede opinar? Una chimba. The sign to constantly see through each other. Y como en toda playa del mundo, encontramos algunas cosas típicas. ¿Cómo se llama? Queijo. Guayo. You love that, you know that, you love that, you know that, you love that, you know that. Está
muy rico. Es como un queso Asado. como queso asado con orégano. No encontré las palabras justas, pero la verdad es que sí estaba bien bueno. Ellos están diciendo que 2 días de relación, al tercero ya hay que casarse. 2 días y se casan. Me quedo a vivir a Brasil. ¿Qué acaba de suceder en estos momentos? Nos gastamos el presupuesto del mes. O sea, un momento como de bienvenida a Brasil. No, es que ahora estamos celebrando los 11,000 suscriptores. ¡Ah! Me encantó, me encantó, me encantó. Sigamos, sigamos. Pero después volvemos a la realidad, ¿cierto? Sí. Água de coco, a cervejinha, pela areia. Água de coco, beira do mar, pela areia, a caipirinha. Água de coco, a cervejinha, pela areia. Água de coco, beira do mar, Se acabó. Se acabó, pero la acabaste, Valentina. Y pensamos que se iba a hacer harto. Cárgame, que estoy muy borracha. Bueno, hay una cosa un poco negativa, que en el camping solamente se puede estar hasta las 10:30 afuera y son las 10:10, así que hay que apurar el paso. ¿Qué hora es, amor? Las 10:15 nos habían dicho que hasta las 10:30 se podía entrar al camping. Yo nunca había hecho esto antes, ¿se nota? Oye, te subiste en 2 minutos. En 1 minuto te trepaste ahí arriba. Estoy acostumbrada. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Me vas a dejar aquí solo? Abriste la puerta por mi hijo. Se abría sola. Ah, tan weón. ¿En serio se abría? No. Ah. Y tras pasar varios días increíbles en Florianópolis, era hora de recoger nuestras cosas y continuar nuestro camino. Ahí estamos, ¿qué se hizo ahí? Cebolla caramelizada Cebolla caramelizada. para unos sanguchitos. Pero no llores, nosotros nos vamos a ver en otro momento. No, el humo No esté triste, sabemos que es difícil. Es difícil dejarlos ir. Nuestra partida de todos lados siempre Claro, es complicada, pero va a No, me está acompañar. matando el humo, me está matando. Una de las cosas que más nos gusta de los camping es que podemos conectar con más personas y conocer historias de viajeros que han encontrado la manera de adaptarse a la vida que les apetece. ¿Cuánto tiempo viajando? Viajando 1 año y 4 meses, conociendo muchas culturas, pasándola bien. Claro. Y el que quiere viajar, anímese porque Está muy bueno. no es tan difícil, no es tan Claro. difícil. Parece difícil desde tu casa, pero cuando arrancás ya se va acomodando, se va acomodando. Eu tô aqui já há 2 anos, ele tá ali há 3 meses. Aquele trailer tá aqui há 9 meses já. Muchas personas fican aquí por mucho tiempo. Quando chega o inverno, não. No inverno, normalmente só eu. Mas ninguém. Ah, ya. Que é muito frio. Bueno, este es más personaje. No va con 2 hijas, sino con 4. Isabela, Francesca, Antonella y Martina. Más historias que inspiran para que ustedes sepan que se puede vivir sin en la moto, ruta. sin camioneta, viajero así medio mochilero. Así que sí, la idea es comprar ahora una camioneta como para seguir más arriba, más que nada con las nenas, por la comodidad de las nenas y todo eso. Pero así que bien. Por suerte todo se puede. Aventurándonos. Todo. El que dice no se puede es mentira. Este es nuestro baño portátil, El baño. precioso, lo bajás, lo tenés en la camioneta. Es un Mira. éxito, lo bajamos. Bueno, y acá, contale, Cata, vos. Contale dónde dormís, qué haces. Acá duermo yo y ahí duerme mamá y papá. Ah, Y mira. ahí maneja. Le podemos grabar un poquito así. Pode ser.
Lá dentro tá meio bagunçado, que eu comprei um no colchão. Sí. Estou esperando chegar, então. Permiso. Sí. Ah, buenísima. Aquí está toda su casa. Tá. Esa es la cerveza y muy importante para você. Esse aqui pra gelar. E carne, né? Cerveza y carne. Cerveza. Y esa funciona electricidad. Eléctrico. Eléctrica. Ay, tiene televisor. Yo necesito, ¿no? Televisor, Claro. ¿Cómo hacen dinero en la ruta? Que es lo que mucha gente siempre se pregunta. Nosotros, ¿cómo sobrevivimos? Vendemos saumerios en la playa, en las ferias. Y después hicimos un canal de capacitación y enseñamos a hacer saumerios a distintos viajeros. Nos dedicamos a eso. Gente que quiere aprender a hacer saumerios, le enseñamos para que haya un emprendedor nuevo y pueda viajar con eso. Buenísima. Y vendemos comida en los camping. De pronto un día decimos, che, vamos a hacer 3 docenas de empanadas. Y las vendemos por el camping y comemos nosotros gratis. Buenísimo. Trucazo también. Bueno. Buen viaje, va con Dios. Nos vemos. Conectar siempre con más personas será algo que seguiremos eligiendo día tras día, pero a veces una fuerza mayor que no alcanzamos a comprender nos pone personas en el camino en el momento preciso. Sí, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, porque la pasión esconde el coraje, ¿no? Sí. Pero si no tenés coraje, por el impulso ese que te lleva a hacerlo, eso es todo. El deseo que tienen ustedes es una llama que está encendida, que es de ustedes nada más, ¿entendés? Porque cuando se te vaya el deseo, ya vas a decir, bueno, mirá las cosas que hacíamos, ¿no? Y vas a mirar como a la distancia. Sí. Pero para el que está afuera, ver es muy emocionante seguirlos, porque es algo que vos sabés que no vas a hacer nunca, pero lo estás viviendo como si lo estuvieras haciendo vos. Eso está bueno. Sí, sí. Que ojalá se pudiera montar todo al 100% lo que nos pasa, pero se trata de subir gran parte para que también la gente vea que en el mundo hay mucha gente buena. Como por ejemplo en este momento, venimos de unos días como que andamos un poco perdidos en tema del idioma, de cultura y todo. Entonces el simple hecho de ya estar hablando con usted, que nos dice esas palabras, también nos motiva a nosotros a seguir con este proyecto. Como dijimos antes, somos motivación de muchas personas y dicen, oh, qué lindo. Pero a veces también uno necesita a esas personas así como usted. Al final de cuentas empieza a ser como una masa de buenas energías. Bueno, un placer. ¿Cuál es Guillermo. Bueno, fue un gusto. Bueno. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. Chao. Y así culmina nuestro paso por un gran paraíso brasileño, que aunque los primeros días no fueron como esperábamos, hacen parte de esta gran aventura que en los próximos días se vendrá recargada de muchísima aventura. Nos vemos el próximo domingo.